La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su programa número 103 de la verdad en amor con su servidor Willy Alvarenga. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por la hermosa oportunidad que nos da en esta ocasión de estudiar su palabra, meditar en lo que es la voluntad de nuestro Padre Celestial, para que de esta manera podamos servirle como Él desea, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión, en este programa número 103, deseo iniciar una miniserie respecto a lo que es el plan de salvación que Dios ha estipulado en su palabra. Los hombres deben obedecer para poder obtener la salvación eterna de su alma. Así que vamos a estar estudiando juntos acerca de este tema de suma importancia, un tema de vida o de muerte, dado a que lo que usted y yo creamos respecto a la salvación va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Por eso es un asunto de vida o muerte. Ahora recordemos que solamente hay dos opciones, dos lugares donde la persona puede ir cuando ya se acaba todo. Cuando ya se haya acabado todo en esta vida, solamente hay dos lugares donde la persona va a poder ir. Cuando llegue el fin de los tiempos, solamente hay dos lugares donde la persona puede ir: el cielo o el castigo eterno, que también es conocido como el infierno. Y lamentablemente hay muchas personas que no creen en el cielo, no creen en el castigo eterno, en el infierno. Pero esos son dos lugares que este documento histórico, conocido como la Biblia, nos habla al respecto. Y es importante que tomemos en serio las advertencias, que tomemos en serio lo que Dios nos ha mostrado a través de su palabra debemos hacer para poder evitar ir al castigo eterno y poder estar en el cielo un día. Quiero enfatizar, especialmente dirigiéndome a aquellos que no han obedecido el Evangelio de Cristo, pero también a la misma vez quiero aclarar que estas lecciones también son de gran beneficio aún a aquellos que ya son cristianos y que han obedecido el Evangelio de Cristo y que han sido bautizados para el perdón de sus pecados y han sido añadidos al cuerpo de Cristo, a la iglesia que Cristo fundó. Podemos aprender los cristianos de estas lecciones para conocer esta información y poderla compartir con aquellos que todavía no han obedecido el Evangelio de Cristo. Recuerda que tenemos la responsabilidad y la comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que esta información respecto a la salvación, al plan de salvación que Dios ha estipulado en su palabra, es aplicable también a nosotros los cristianos para conocer esta información y poderla compartir con otros. Pero quiero dirigirme específicamente a aquellos que todavía no han obedecido a Dios, aquellos que todavía no le han mostrado a Dios que en realidad le aman a través de la obediencia a su voluntad, a su palabra. Quiero recordarle que la única manera de poder entrar al cielo un día es haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Jesucristo lo dejó muy en claro en Mateo capítulo 7 y verso 21.
en Mateo capítulo 7 y verso 21, y espero tenga su Biblia para que pueda acompañarme a estos textos que vamos a estar considerando. Y recuerde una vez más, este es un video, así que usted le puede poner pausa al video mientras busca los pasajes que vamos a leer. Y en Mateo capítulo 7 y verso 21, este texto se encuentra en aquel famoso Sermón del Monte donde básicamente Jesucristo predicó enseñó estos 111 versículos a aquellas personas que estuvieron ahí presentes. Y en Mateo 7:21 Jesús mencionó un pasaje que todos debemos de conocer. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que si usted se fija, en este pasaje Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no toda persona que le diga Señor, Señor, va a ser salvo. Los únicos que van a ser salvos, los únicos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Entonces, hacer la voluntad de Dios es de suma importancia. También dice en Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, Hebreos capítulo 5, 8 y 9, aclaran con precisión de que Jesús es el autor de eterna salvación, pero solamente a los que le obedecen. Así es, solamente a los que le obedecen. Entonces, esos dos pasajes muestran con claridad, Mateo 7:21 y Hebreos capítulo 5, 8 y 9, y pudiéramos también hacer referencia a otros pasajes. Pero esos pasajes nos dejan muy en claro que para poder ser salvos, para poder adquirir la eterna salvación de nuestras almas, se requiere de hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Ahora, respecto a este punto de la voluntad de Dios, lamentablemente cuando se trata de la salvación, cuando se trata de qué es lo que debo hacer para ser salvo, lamentablemente en el mundo religioso, en el mundo denominacional, existe tanta confusión respecto a la respuesta a esta pregunta de suma importancia. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, en fin, hay tanta confusión que una vez más las personas están confundidas. Pero gracias le damos a Dios que nos ha dado su palabra. Nos ha dado su palabra, la cual podemos estudiar, la cual podemos analizar, examinar cuidadosamente, para una vez más darnos cuenta y descubrir cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora recuerde que en Hechos capítulo 17 y versículo 11, Hechos capítulo 17 y verso 11, si tiene una vez más la oportunidad de buscar este pasaje, le animo a que por favor lo haga. Y recuerde una vez más, le puede poner pausa al video. Pero ahí en esta escritura, la cual registra Lucas, dice que los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Note, escudriñando, investigando, analizando las escrituras cada día para ver si estas cosas que se les estaban predicando eran verdaderas, eran correctas. Y esto es lo que yo le pido que usted haga a través de estas lecciones que voy a compartirle. Yo quiero que usted no crea lo que yo digo, sino lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero que usted, con Biblia abierta, considere estos pasajes que vamos a estudiar juntos, para que pueda usted por sí mismo aprender, conocer, llegar a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque la palabra de Dios, la voluntad de Dios puede ser entendida. La podemos encontrar, la podemos conocer.
Jesús mismo en el Evangelio según Juan, capítulo 8 y versículo 32. Juan capítulo 8 y verso 32. Jesucristo dijo las siguientes palabras: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Note, conoceréis la verdad, es decir, que la verdad se puede conocer, la verdad la podemos entender, la podemos comprender. Y luego dice a Jesús, respecto a esta verdad, dice, esta verdad os hará libres del pecado. Porque en su contexto inmediato de Juan 8:32, si se fija en el versículo 34, Jesucristo dijo, todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, la verdad de Dios es la que puede hacernos libres del pecado. Y esta verdad puede ser entendida, puede ser conocida. Porque Dios no nos ha dejado un libro que no podemos entender. No nos ha dejado un libro misterioso, místico, del cual no podemos aprender. No. Dios nos ha dado su palabra y la podemos entender. Pablo dice en Efesios capítulo 3 y versículo 4, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Así que podemos entender la voluntad de Dios. Así que en vista a toda la confusión que existe en el mundo religioso respecto al tema de la salvación, le animo una vez más a que usted escudriñe las Escrituras, como dice Hechos 17:11, para ver si lo que le estoy enseñando es correcto. Es importante que usted examine todo y retenga lo bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 21. La razón por la cual le pido que haga esto es por lo que dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. En 1 de Juan 4:1, el apóstol Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así es, existen muchos falsos predicadores, falsos maestros, falsos evangelistas que andan engañando a las personas, para sacarles provecho, para aprovecharse de su dinero. Y esto, pues de esto hay que tener mucho cuidado. Tales personas no están preocupadas por la salvación eterna de las personas, sino más bien por llenar sus bolsillos, una vez más aprovechándose de las personas. Y lamentablemente utilizan este libro y tuercen la Escritura para engañar a las personas. Pero una vez más, yo espero, y es mi oración ferviente a Dios, que usted que está escuchando estas lecciones pueda usar el sentido común, la lógica, la honestidad, la sinceridad para analizar la palabra de Dios y darse cuenta si lo que yo le estoy enseñando, lo que yo le estoy predicando es la verdad de Dios o simplemente me lo estoy inventando. Pero usted tiene acceso a la palabra de Dios y usted puede darse cuenta, ¿verdad?, pues, de lo que las Escrituras nos enseñan al respecto, ¿verdad?, respecto a lo que es el tema de la salvación. Es un tema de suma importancia porque nuestro Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruel cruz del Calvario para que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podamos gozar de la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito capítulo 1 y versículo 2. Tito 1 y verso 2. Note, desde antes del principio de los siglos. Cuando se estudia la palabra de Dios, se da uno cuenta y aprende de que la salvación del hombre fue planeada en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes que el universo, esta tierra fuera creada, Dios ya había planificado una forma de cómo salvar al hombre del pecado. En cierta ocasión se me hizo la pregunta, ¿sabía Dios que el hombre iba a pecar
antes de crearlo. Sabía Dios que el hombre iba a pecar antes de crearlo. Y bueno, sabemos que si estamos hablando del Dios de la Biblia, Dios sabe todas las cosas. Su conocimiento es infinito. Y Dios ya sabía que el hombre iba a fallar, que el hombre iba a pecar. Por eso leemos, por ejemplo, pasajes como 1 de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. 1 de Pedro, capítulo 1, 18 al 20, donde el texto dice ahí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Note, la sangre de Jesucristo, la cual fue derramada en la cruel cruz del Calvario, fue destinada desde antes de la fundación del mundo, lo cual nos enseña y nos aclara que Dios ya sabía que el hombre iba a fallar, que el hombre iba a violar sus mandamientos. Entonces, Dios se preparó con anticipación para poder proveer ese medio por el cual el hombre podía ser salvo. Y ese medio es a través de Jesucristo. Jesús mismo dijo en varias ocasiones, por ejemplo, en Juan 10:9, Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Luego en Juan 11:25 y 26, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 14:6, Juan 14 y versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que es solamente a través de Jesús cómo las personas pueden llegar al Padre. Él es el camino al Padre. Él es el camino que nos lleva al Padre. Es la verdad que nos hace libres, y es la vida eterna, porque si analizamos cuidadosamente la enseñanza del Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que la esperanza de vida eterna se encuentra en Jesús. Así es. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme a 1 de Juan capítulo 5 y versículo 11. 1 de Juan capítulo 5 y versículo 11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Note la localidad, la ubicación donde está esa vida eterna: en su Hijo, en Cristo Jesús. Ahí es donde se encuentra la esperanza de vida eterna. Entonces, si queremos tener acceso a esa esperanza de vida eterna, entonces necesitamos estar en Cristo Jesús. Y a través de estas lecciones vamos a estar aprendiendo acerca de cómo la persona puede entrar en Cristo Jesús. Así que le pido de favor, mientras estudiamos este tema, mientras analizamos ciertos pasajes del Nuevo Testamento, yo quiero que una vez más tenga en cuenta la opción que usted tiene de pausar este video, buscar los pasajes, leerlos, razonar correctamente acerca de lo que ellos nos enseñan, para que usted pueda creer lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, analice esos pasajes, tome notas si es posible de la información que le voy a estar presentando. Razone correctamente, haga el contraste en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña y lo que las doctrinas de hombres enseñan. Yo quiero que usted tenga la honestidad, la sinceridad y la humildad para aceptar y enfatizar lo que Dios dice en su palabra, y no lo que las doctrinas de hombres puedan enseñar. Ahora, como mencioné hace unos momentos, en el mundo denominacional, en el mundo religioso, hay tanta confusión respecto a la salvación, y muchos utilizan la Biblia para enseñarles un plan que es un plan de salvación
que es ajeno al que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero que una vez más preste mucha atención, analice los pasajes, porque esto le va a ayudar para poder una vez más ver el contraste y decidir irse por lo que Dios dice, no por lo que dicen los hombres. Los hombres van a tratar de utilizar la Biblia para una vez más engañar a las personas, para sacarles provecho, en fin, para enseñarles y enfatizarles sus doctrinas. Y esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. La palabra de Dios misma nos enseña que en el pasado hubieron personas que utilizaron las escrituras, pero le dieron un significado totalmente incorrecto. Comenzamos con el ejemplo del diablo. Usted recuerda, a lo mejor alguna vez ha leído la historia de Mateo capítulo 4, versículos 1 en adelante, donde Jesús, después de su bautismo, el cual se registra en el capítulo 3 de Mateo, vemos cómo fue impulsado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo viene y le presenta tres tentaciones que tienen que ver con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Primera de Juan capítulo 2, del 15 al 17. Bueno, en el proceso de estas tentaciones que el diablo le está presentando a Jesús, Satanás le citó un texto del Antiguo Testamento, le citó una referencia de Salmo 91, versículo 11. Salmo 91, 11. A sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece, no se resbale. Hace referencia una vez más a Salmo 91, 11, una escritura del Antiguo Testamento, de la Biblia. Pero la aplicación que el diablo le dio a ese pasaje fue incorrecta. Las palabras tales y como las mencionó el diablo se encuentran en Salmo 91:11, pero la aplicación que le dio a ese texto fue incorrecto. Y de la misma manera, hoy en día las personas van a la Biblia y le enseñan a las personas pasajes donde se le dice a ellos, bueno, esto es lo que Dios quiere que usted haga, y lo llevan a pasajes y se los muestran esos pasajes, pero la aplicación que le están haciendo a esos pasajes es totalmente incorrecta. Un ejemplo en cuanto a esto lo encontramos en Juan 3:16. En Juan 3:16, por ejemplo, tenemos personas, ¿verdad?, que le dicen a otras personas, mire, lo único que la persona debe hacer para ser salvo es creer en Jesús. Eso es lo único que debe hacer. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si se fija, le citan ese pasaje, hacen que la persona lo lea y luego le preguntan, ¿qué es lo que debe hacer según este pasaje para obtener la vida eterna? Bueno, el pasaje dice, pues para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la aplicación que le están dando a ese pasaje, el texto no está diciendo que lo único que se debe hacer es simplemente reconocer en la mente quién es Jesús, creer en Él y eso es todo. No, hay muchas cosas más que se deben hacer, que se deben de considerar, se deben hacer para obtener la salvación del alma. Pero estas personas se basan en Juan 3:16 para decir, esto es lo único que se debe hacer. Y entran en una contradicción lógica ellos mismos. Porque si usted presta atención a lo que estas personas enseñan, ellos dicen, no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Lo único que tiene que hacer es creer en Jesús y recibirá la vida eterna. ¿Sí se dio cuenta de la contradicción lógica que esta proposición encierra? Primero dice, no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Lo único que tiene que hacer, un momento, acaba de decir, no hay nada, y ahora me está diciendo lo único que debe hacer. Entonces, hay algo que se debe hacer.
Entonces es una contradicción. Esa es una de las maneras de cómo podemos darnos cuenta si una enseñanza, una doctrina es incorrecta. Uno, ¿verdad? Pues si implica una contradicción lógica, si va en contra de una enseñanza explícita, si va en contra de una enseñanza implícita, o si esa proposición, si esa doctrina, pues una vez más enseña una falsa doctrina. Entonces, una vez más, las personas van a tratar de utilizar la Biblia para engañarlos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 16 al 17. El apóstol Pedro habla de las cartas de Pablo. Y él dice, Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Y luego menciona las cuales los indoctos e inconstantes, note, tuercen para su propia destrucción. Así que las escrituras que Pablo escribió, habían muchos en aquel tiempo que las estaban torciendo, que estaban tergiversando la palabra de Dios, le estaban dando una aplicación incorrecta. Lo mismo sucede hoy en día en la actualidad. Por eso le pido que por favor tenga mucho cuidado de no ser engañado por la falsa doctrina. La falsa doctrina es muy sutil y si uno no tiene cuidado puede caer en el error. He visto cómo muchos han caído en el error, han sido engañados. Y Dios mismo dice en Colosenses capítulo 2 y versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Así que una vez más podemos considerar, ¿verdad?, pues estas cosas como manera de introducción a esta serie respecto a lo que es, ¿verdad?, pues el verdadero plan de salvación. Y ese será el título de esta serie, el verdadero plan de salvación. Esta es la primera lección donde es una introducción a animarle a prestar mucha atención, a considerar estos pasajes, a investigar y analizar y escudriñar los pasajes para ver si lo que estoy enseñándole es correcto, para que también usted esté al tanto de que hay personas que utilizan la Biblia pero de una manera incorrecta. Así que hay que conocer la voluntad de Dios, como ya mencionamos, la cual es necesaria para poder estar en el cielo. Hay que conocer la verdadera voluntad de Dios, porque muchos le llaman voluntad de Dios a cosas que Dios no autoriza, ¿verdad? Así que espero que esta lección de introducción haya sido de gran beneficio para usted. Lo único que su servidor busca de usted es que conozca la salvación conforme al Nuevo Testamento, conozca el verdadero plan de salvación. Y así de esta manera, cuando usted lo obedezca y usted es añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento, entonces usted se encontrará en el cuerpo de Cristo, donde va a vivir una vida fiel hasta el momento en el cual Cristo le llame a su presencia o ya Cristo venga en su segunda venida. Y queremos estar preparados. Queremos que usted nos acompañe en este viaje que vamos a tomar a la eternidad un día. Y pues esperamos en el Señor de que usted pueda tomar el tiempo para una vez más analizar honestamente esta información. Y si tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, escríbame y con mucho gusto le estaré respondiendo a su inquietud, a su pregunta, a su duda que usted pueda tener. La palabra de Dios nos da las respuestas, porque Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Y las Escrituras nos pueden preparar para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3 y versículo 17. Así que muchas gracias por su amable atención para esta lección y pues Dios le bendiga en gran manera y le conceda la oportunidad de poder estudiar las siguientes lecciones para aprender acerca del verdadero plan de salvación. Dios me los bendiga. Esperamos en el Señor, ¿verdad?, pues vernos para la próxima ocasión. Así que pues les mando un fuerte abrazo a todos y pues Dios me los bendiga siempre. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús,
la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.